Brian Land Altis se paraba frente a su clase de inglés en Davis High School cada mañana con la confianza y el carisma que la habían convertido en una de las profesoras más populares del instituto. Con 34 años, cabello rubio que caía suavemente sobre sus hombros y una sonrisa que parecía genuina, Altis no era solo otra maestra en los pasillos de esta escuela secundaria en Farmington, Utah. Era alguien en quien los estudiantes confiaban, alguien a quien admiraban, alguien que parecía entender realmente las luchas y las emociones turbulentas de la adolescencia. Los padres la elogiaban, los administradores escolares la respetaban, sus estudiantes la adoraban. Pero detrás de esa fachada de educadora dedicada y mentora comprensiva, Brian Altis ocultaba un secreto oscuro y perturbador. Un secreto que, cuando finalmente salió a la luz, enviaría ondas de choque a través de toda la comunidad de Davis County y la llevaría directamente a una sala de tribunal donde un juez la miraría con una mezcla de repugnancia y decepción antes de dictar una sentencia que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de cómo una profesora respetada traicionó la confianza más sagrada que la sociedad deposita en los educadores. Esta es la historia de cómo el poder, el control y la manipulación pueden disfrazarse de afecto y comprensión. Esta es la historia de Brian Altis, 3 adolescentes vulnerables, y el día en que la justicia se negó a aceptar sus excusas. La comunidad y la escuela. Farmington, Utah, es el tipo de comunidad que personifica el sueño estadounidense suburbano. Ubicada en el corazón de Davis County, a solo 20 millas al norte de Salt Lake City, esta ciudad de aproximadamente 24.000 habitantes se extiende a lo largo de las faldas de las montañas Wasatch, donde las casas perfectamente mantenidas se alinean en calles tranquilas y los parques verdes salpican los vecindarios residenciales. Es un lugar donde los valores familiares tradicionales se entrelazan con una próspera comunidad mormona, donde las iglesias ocupan lugares prominentes en casi cada esquina, y donde la educación se considera no solo importante, sino fundamental para el tejido mismo de la sociedad. Las familias se mudan a Farmington específicamente por sus escuelas, atraídas por la reputación del Davis School District como uno de los mejores sistemas educativos del estado. Los veranos en Farmington son calurosos y secos, con temperaturas que suben regularmente hasta los 90 grados Fahrenheit, mientras los residentes se refugian en el aire acondicionado o viajan al cercano Laguna Amusement Park para refrescarse. Los inviernos traen nevadas abundantes que transforman la ciudad en una postal de postal, con las montañas cubiertas de blanco brillante y los niños construyendo muñecos de nieve en sus patios delanteros antes de ir a la escuela. Davis High School, la institución que estaría en el centro de este escándalo, es una de las escuelas secundarias más grandes y respetadas del distrito. Ubicada en Caseville, la ciudad vecina de Farmington, Davis High sirve a estudiantes de varias comunidades circundantes y tiene una reputación de excelencia académica y programas extracurriculares competitivos. El edificio mismo es una estructura moderna construida en 2002, con aulas espaciosas equipadas con tecnología contemporánea, un gimnasio que puede albergar cientos de espectadores durante los eventos deportivos, y una biblioteca bien provista donde los estudiantes pueden estudiar durante sus horas libres. Los pasillos de Davis High zumban con la energía característica de cualquier escuela secundaria americana, con casilleros que se cierran con estruendo, estudiantes que se ríen y gritan entre clases, y el ocasional anuncio sobre el sistema de megafonía recordando a todos sobre el próximo baile o partido de fútbol americano. Durante el año académico 2013 a 2014, aproximadamente 1.900 estudiantes asistían a Davis High School, con una proporción de estudiantes por maestro de 24:1 que permitía una atención relativamente personalizada. El cuerpo estudiantil reflejaba la demografía de la comunidad circundante, predominantemente blanca y de clase media, con familias que valoraban la educación superior y tenían aspiraciones universitarias para sus hijos. El Davis School District, en su totalidad, es el segundo distrito escolar más grande de Utah, sirviendo a más de 72.000 estudiantes en más de 100 escuelas a través de todo Davis County. En 2006, el distrito recibió reconocimiento nacional
por tener la tasa de graduación más alta entre los 100 distritos escolares más grandes de Estados Unidos, una estadística que los administradores escolares citaban con orgullo y que atraía a familias de todo el estado. Esta reputación de excelencia creaba una cultura de altas expectativas, no solo para los estudiantes, sino también para los maestros y el personal. Los educadores en Davis School District eran vistos como profesionales dedicados, como pilares de la comunidad, como personas a quienes se les confiaba lo más preciado que las familias poseían: sus hijos. Era en este ambiente de confianza y respeto donde Brian Altis construiría su carrera como maestra de inglés, y donde traicionaría esa confianza de la manera más imperdonable. La maestra popular. Brianne Land nació el 30 de enero de 1962, creciendo en una familia de clase media en Utah. Desde temprana edad, mostró inclinaciones hacia las humanidades, devorando libros y escribiendo historias que impresionaban a sus maestros. Decidió convertirse en profesora de inglés porque, según contaría más tarde, quería marcar una diferencia en las vidas de los jóvenes. Quería ser el tipo de maestra que los estudiantes recordarían con cariño décadas después de graduarse. Se casó joven con un hombre con quien tendría 2 hijos, y durante años pareció vivir la vida suburbana perfecta. Una casa bonita, una familia amorosa, una carrera significativa. Pero debajo de esta superficie aparentemente idílica, algo estaba inquieto, algo estaba insatisfecho, algo eventualmente se rompería de maneras que nadie habría podido predecir. Cuando Brianne Altis comenzó a enseñar en Davis High School, rápidamente se estableció como una de las maestras más carismáticas y accesibles del personal. Sus clases de inglés eran conocidas por ser atractivas y dinámicas, donde los estudiantes no solo leían literatura clásica, sino que la discutían apasionadamente, donde los ensayos no eran solo ejercicios académicos, sino oportunidades para que los adolescentes exploraran sus propias voces y perspectivas. Altice tenía una habilidad particular para conectar con estudiantes que luchaban académica o emocionalmente, aquellos que podían sentirse alienados en otras clases, pero que florecían bajo su atención y aliento. Permanecía después del horario escolar para ayudar con las tareas, ofrecía oídos comprensivos cuando los estudiantes necesitaban hablar sobre problemas en casa, y generalmente creaba un ambiente en su aula que se sentía más como un refugio seguro que como un salón de clases tradicional. Los padres que asistían a conferencias de padres y maestros salían impresionados por su dedicación. Los administradores que observaban sus clases veían a una educadora efectiva que claramente se preocupaba por sus estudiantes. Nadie sospechaba que esta dedicación aparente cruzaría líneas que nunca deberían cruzarse, que esta conexión con los estudiantes se volvería tóxica y depredadora. El inicio de los crímenes. El año escolar 2013 comenzó como cualquier otro en Davis High School. Los estudiantes regresaban después de las vacaciones de verano, bronceados y relajados, llenando las aulas con historias sobre viajes familiares y trabajos de verano. Brianne Altis, ahora con 35 años y todavía casada, aunque su matrimonio estaba bajo tensión, comenzó el año con nuevas clases llenas de estudiantes ansiosos. Entre estos estudiantes había 3 adolescentes que captarían su atención de maneras que nadie habría anticipado. Los 3 eran chicos, estudiantes de tercer o cuarto año de entre 16 y 17 años, en esa etapa vulnerable de la adolescencia, donde los jóvenes están formando sus identidades, lidiando con nuevas emociones y buscando validación de figuras adultas que respetan. El primer joven, cuyo nombre se mantiene confidencial para proteger su identidad como víctima de abuso sexual, estaba en la clase de inglés de Altis y comenzó a quedarse después de clases con frecuencia. Según su testimonio posterior en la corte, inicialmente buscaba a Altis simplemente porque disfrutaba hablar con ella. Ella era amigable, comprensiva, alguien que parecía genuinamente interesada en su vida. Con el tiempo, sin embargo, estas conversaciones después de clases tomaron un giro más personal. El joven comenzó a coquetear con Altis, haciendo cumplidos sobre su apariencia, buscando razones para estar cerca de ella. Y en lugar de establecer límites apropiados, en lugar de redirigir estas atenciones inapropiadas como cualquier educador profesional habría hecho,
Altice correspondió. Comenzó a devolverle los cumplidos. Comenzó a buscar tiempo a solas con él. Y finalmente, en lo que solo puede describirse como una traición grotesca de su posición de confianza, comenzó una relación sexual con este estudiante de 16 años. Lo que siguió durante los meses de enero a septiembre de 2013 fue un patrón de comportamiento depredador que Altice repetiría con 2 estudiantes adicionales. Intercambiaba mensajes de texto con estos jóvenes a todas horas del día y de la noche, conversaciones que comenzaban de manera inocente, pero rápidamente se volvían sexualmente explícitas. Se encontraba con ellos fuera de la escuela, en lugares donde no serían vistos, parques apartados al atardecer, el interior de su coche estacionado en calles tranquilas, incluso su propia casa cuando su esposo estaba fuera. Cada uno de estos encuentros involucraba contacto sexual, cada uno era un delito grave bajo las leyes de Utah, y cada uno causaba daño psicológico a adolescentes que no tenían la madurez emocional para comprender completamente lo que estaba sucediendo o las consecuencias a largo plazo que enfrentarían. Es importante entender que bajo la ley de Utah, y de hecho bajo las leyes de la mayoría de los estados, no importa si estos jóvenes consintieron a la actividad sexual o incluso si la iniciaron. Un menor no puede legalmente consentir al sexo con un maestro u otra persona en una posición de autoridad especial sobre ellos. La relación de poder es inherentemente coercitiva. El adulto es siempre el responsable de mantener límites apropiados. Brianne Altice tenía 35 años, casada, madre de 2 hijos, y una profesional entrenada que había recibido educación específica sobre límites apropiados entre maestros y estudiantes. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella sabía que estaba mal, y lo hizo de todos modos. El segundo y tercer estudiante, con quienes Altice tuvo relaciones sexuales, tenían cada uno sus propias historias de vulnerabilidad que ella explotó. Uno había confiado en ella sobre abuso que había sufrido en su infancia, compartiéndole traumas profundamente personales porque la veía como una figura segura y comprensiva. En lugar de responder a esta confianza con el cuidado profesional apropiado, tal vez refiriéndolo a un consejero escolar u ofreciendo apoyo dentro de límites apropiados, Altice usó este conocimiento de su vulnerabilidad para manipularlo hacia una relación sexual. Otro estudiante estaba luchando con cuestiones de identidad y autoestima, y Altice le ofrecía la validación y atención que él anhelaba, pero de manera completamente inapropiada que solo causaría más daño psicológico a largo plazo. Los 3 jóvenes testificarían posteriormente sobre cómo Altice era quien intensificaba las interacciones, quien empujaba por más contacto físico, quien organizaba los encuentros secretos. La imagen que surgía no era de un maestro que había caído ante adolescentes seductores, sino de una depredadora adulta que conscientemente seleccionaba y manipulaba a víctimas vulnerables. La exposición. Durante meses, Brianne Altice logró mantener estas relaciones ilícitas en secreto. Pero en Davis High School, como en cualquier escuela secundaria, los rumores se propagan como fuego. Los estudiantes comenzaron a notar que ciertos chicos pasaban cantidades inusuales de tiempo con la señora Altice. Veían mensajes de texto sospechosos intercambiados durante el almuerzo. Escuchaban comentarios y bromas sobre quién podría estar involucrado con la maestra atractiva. Según una demanda civil presentada posteriormente por la familia de una de las víctimas, circulaba un chiste recurrente entre los estudiantes de Davis High. ¿Con quién se está acostando la señora Altice ahora? Este ambiente de rumores debería haber alertado a los administradores escolares de que algo inapropiado estaba ocurriendo, pero aparentemente no se tomó ninguna acción significativa hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar. En octubre de 2013, la policía de Caseville recibió información de que una maestra de Davis High School podría estar teniendo una relación sexual con un estudiante. Los investigadores comenzaron a examinar a Brianne Altice, revisando registros telefónicos, hablando discretamente con estudiantes y personal y construyendo un caso. El 24 de octubre de 2013, 8 a 10 oficiales de policía masculinos llegaron a la casa de Altice para interrogarla sobre las acusaciones.
Lo que siguió fue un interrogatorio de casi 4 horas, durante el cual, según Altice reconocería posteriormente, admitió a los investigadores que había tenido relaciones sexuales con uno de los estudiantes, un chico de 16 años, en 2 ocasiones. El 30 de octubre de 2013, Brianne Altis fue arrestada y acusada de múltiples cargos relacionados con abuso sexual de un menor. Inicialmente, los cargos involucraban a solo un estudiante, pero a medida que la investigación continuaba, saldrían a la luz los detalles completos de su comportamiento depredador con 2 estudiantes adicionales. En diciembre de 2013, Altis fue acusada formalmente de un total de 10 cargos graves. 5 cargos de violación en primer grado, 2 cargos de sodomía forzada en primer grado y 3 cargos de abuso sexual forzado en segundo grado. Bajo la ley de Utah, la violación en este contexto se define como relaciones sexuales con un menor por parte de alguien en una posición de confianza especial, específicamente porque ese menor no puede legalmente consentir bajo esas circunstancias. Los cargos eventualmente se expandirían a 14 cargos graves en total cuando se agregaron acusaciones adicionales relacionadas con los 3 estudiantes. Davis School District actuó rápidamente una vez que las acusaciones fueron presentadas formalmente, despidiendo a Brianne Altis de su posición como maestra de inglés en febrero de 2014. Pero para muchos padres y miembros de la comunidad, esta acción llegó demasiado tarde. ¿Por qué los administradores no habían investigado los rumores que aparentemente habían circulado durante meses? ¿Por qué nadie había intervenido cuando los estudiantes estaban claramente pasando cantidades inapropiadas de tiempo con esta maestra? 2 de las familias de las víctimas finalmente presentarían demandas civiles contra Davis School District, alegando que los administradores sabían o deberían haber sabido sobre el comportamiento inapropiado de Altis, pero no lograron proteger a los estudiantes. En sus documentos legales, las familias afirmarían que el director de la escuela había hablado previamente con Altis sobre ser inapropiada en sus relaciones uno a uno con estudiantes fuera de la escuela, pero que no se había tomado ninguna acción disciplinaria seria. El distrito escolar negaría estas alegaciones, argumentando que los administradores no tenían conocimiento de conducta sexual específica hasta que la policía comenzó su investigación. El comportamiento imperdonable. Durante la fianza. Después de su arresto inicial en octubre de 2013, Brianne Altis fue liberada bajo fianza de $10,000 mientras su caso avanzaba por el sistema judicial. Esta decisión del tribunal resultaría ser un error catastrófico que demostraría la verdadera naturaleza de la falta de remordimiento de Altice y su desprecio absoluto por las víctimas que había traumatizado. Porque en lugar de usar este tiempo fuera de custodia para reflexionar sobre sus acciones, buscar ayuda psicológica o al menos mantenerse alejada de las víctimas, Brianne Altis hizo algo casi increíble. Reanudó su relación sexual con uno de los estudiantes con quien ya había sido acusada de abusar. Esto no fue un desliz momentáneo o un error de juicio. Fue una decisión calculada y deliberada que solo puede interpretarse como evidencia de que Altice o no creía que había hecho algo malo, o simplemente no le importaba. Los encuentros sexuales continuaron durante meses, mientras Altice estaba en libertad bajo fianza, con Altis y el estudiante reuniéndose regularmente para tener relaciones sexuales, a pesar de que ella enfrentaba cargos criminales serios relacionados con ese mismo estudiante. Hablaban abiertamente entre ellos sobre lo que sucedería si ella fuera atrapada, como si todo el asunto fuera simplemente un romance prohibido en lugar de un delito grave que estaba causando daño psicológico real a un menor. Cuando los investigadores finalmente descubrieron que esta actividad sexual continuaba, se movieron rápidamente para arrestar a Altice nuevamente y revocar su fianza. El 15 de enero de 2015, Brianne Altis fue llevada de regreso a la corte para una audiencia preliminar sobre estos cargos adicionales relacionados con su conducta sexual continuada mientras estaba en libertad bajo fianza. Lo que se desarrolló en esa sala de tribunal fue una de las audiencias más incómodas e inquietantes que los observadores de la corte podrían recordar. El estudiante con quien Altice había continuado teniendo relaciones sexuales, ahora de 18 años,
fue llamado al estrado para testificar sobre su relación. Durante su testimonio, el joven, claramente incómodo y conflictuado, describió a Altise como su maestra con beneficios, un intento de hacer un chiste de una situación que era cualquier cosa menos graciosa. Proporcionó detalles gráficos de sus encuentros sexuales, describiendo cómo Altise había ido a su casa en Farmington para tener relaciones sexuales con él, cómo habían planificado encuentros alrededor de su cumpleaños y el día de San Valentín, cómo habían continuado viéndose incluso después de que ella fue arrestada y acusada de abusar de él. Durante gran parte de su testimonio, el joven no miraría a la fiscal que lo interrogaba, Deputy Davis County Attorney Cristina Ortega. Hablaba con voz suave, claramente avergonzado de tener que discutir estos detalles íntimos en una sala de tribunal abierta. Pero cuando el abogado de Altise, Edward Brass, comenzó a interrogarlo, el joven se animó. Sus ojos ocasionalmente se desviaban para mirar a Altise, quien estaba sentada en la mesa de la defensa. La dinámica era perturbadora de presenciar, un recordatorio vívido de cómo los menores pueden ser manipulados para creer que están en relaciones consensuales cuando en realidad son víctimas de depredadores adultos que explotan su vulnerabilidad e inmadurez. Cuando se le preguntó si llamaba a Altise su novia, el estudiante respondió afirmativamente. Cuando se le preguntó si habían discutido lo que sucedería si ella fuera atrapada, nuevamente confirmó que lo habían hecho. Este testimonio dejó absolutamente claro que Brianne Altis no solo había abusado sexualmente de este joven una vez, sino que había continuado haciéndolo durante meses, incluso mientras enfrentaba cargos criminales, mostrando una completa falta de comprensión o cuidado por el daño que estaba causando. El juez John Morris, presidiendo la audiencia, escuchó toda esta evidencia con una expresión cada vez más seria. Al final de la audiencia, el juez Morris tomó una decisión que Altise y su abogado habían esperado evitar. Revocó completamente su fianza y ordenó que fuera devuelta a la cárcel del condado de Davis para permanecer allí hasta que se resolviera su caso. Esta acusada continuará siendo un peligro para la comunidad, argumentó la fiscal Hunt. Esta acusada tan descaradamente continuó teniendo una relación con este chico menor de edad. Brianne Altis lloró, mientras era esposada, y llevada fuera de la sala de tribunal, pero estas lágrimas llegaron demasiado tarde y anunciaban demasiado poco. Los procedimientos judiciales y la declaración de culpabilidad. Con Brianne Altis ahora bajo custodia sin posibilidad de fianza, su situación legal se volvió cada vez más difícil. Enfrentaba 14 cargos graves en total, con múltiples juicios programados para presentar evidencia relacionada con sus crímenes contra los 3 estudiantes diferentes. Si era condenada en juicio por todos los cargos, podría pasar el resto de su vida en prisión. Su abogado defensor, Edward Brass, trabajó para negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad que limitaría su exposición de sentencia mientras le evitaba el proceso doloroso de múltiples juicios públicos donde los detalles gráficos de sus crímenes serían diseccionados ante el público. El 23 de abril de 2015, Brianne Altis apareció en el Tribunal del Segundo Distrito en Farmington y se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual forzado en segundo grado. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, los fiscales acordaron desestimar los 11 cargos restantes, que incluían las acusaciones más graves de violación en primer grado y sodomía forzada. Cada cargo de abuso sexual forzado en segundo grado conllevaba una sentencia potencial de 1 a 15 años en prisión, lo que significa que Altise podría enfrentar tan poco como 3 años o hasta 45 años detrás de las rejas, dependiendo de si las sentencias se ejecutarían de manera concurrente o consecutiva. Durante la audiencia de declaración de culpabilidad, el juez Thomas L. Kay le preguntó a Altis cómo se declaraba ante cada uno de los 3 cargos. «Culpable», respondió ella para cada cargo mientras lloraba, según reportó The Salt Lake Tribune. En los documentos presentados en apoyo de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Altis admitió formalmente que había tocado los genitales de 3 individuos de enero a septiembre de 2013. Cada uno de los 3 adolescentes había testificado en audiencias preliminares separadas que habían tenido relaciones sexuales con la maestra,
proporcionando detalles específicos y gráficos que corroboraban las acusaciones contra ella. Con la declaración de culpabilidad asegurada, la atención ahora se volvía hacia la audiencia de sentencia, donde el juez Kay determinaría exactamente cuánto tiempo Brian Altis pasaría en prisión y si las sentencias por los 3 cargos se ejecutarían de manera concurrente o consecutiva. Esta audiencia estaba inicialmente programada para el 28 de mayo de 2015, pero fue reprogramada para el 9 de julio de 2015, dando tiempo para que se completaran los informes previos a la sentencia y para que las víctimas y sus familias prepararan declaraciones de impacto de víctimas el día de la sentencia. La mañana del 9 de julio de 2015 amaneció calurosa y brillante en Farmington, Utah. Para las 9 de la mañana, cuando la sala de tribunal del juez Thomas LeKay comenzó a llenarse de espectadores, la temperatura exterior ya estaba subiendo hacia los 80 grados. Pero dentro de la sala de tribunal, el aire acondicionado mantenía el ambiente fresco mientras docenas de personas tomaban asiento en los bancos de la galería. Estaban las madres de las víctimas, con los rostros marcados por meses de angustia mientras lidiaban con el trauma que sus hijos habían soportado. Estaban reporteros de medios locales, listos para cubrir lo que se esperaba que fuera una audiencia de sentencia altamente emotiva. Estaban miembros de la comunidad que habían seguido el caso de cerca y querían ver que se hiciera justicia. Y estaba Brian Altis, traída desde la cárcel del condado de Davis por alguaciles, vistiendo el uniforme de prisión naranja estándar que todos los reclusos usan en la corte, su cabello atado hacia atrás, su maquillaje mínimo, luciendo muy diferente de la maestra confiada y atractiva que había caminado por los pasillos de Davis High School solo 2 años antes. Brian Altis se sentó en la mesa de la defensa junto a su abogado Edward Brass, quien había defendido sus acciones durante todo el proceso, argumentando que ella era una persona dañada que había cedido al coqueteo diario de los estudiantes porque estaba siendo menospreciada en casa y lidiando con problemas de autoestima. Brass había pintado a Altis como alguien vulnerable que había cometido un error terrible durante un periodo difícil de su vida, no como una depredadora que había explotado sistemáticamente a múltiples menores durante un periodo de meses. Esta narrativa, sin embargo, iba a ser desafiada fuertemente tanto por los fiscales como por las familias de las víctimas en esta audiencia de sentencia. El juez Kay llamó la audiencia al orden e invitó a las familias de las víctimas a presentar sus declaraciones de impacto de víctimas. Una de las madres se acercó al podio, su voz temblando de emoción mientras describía el devastador impacto que los crímenes de Altis habían tenido en su hijo. «Has lastimado a mi hijo de maneras que nunca sabrás», dijo la madre directamente a Altis, quien estaba sentada a solo unos metros de distancia. «Lastimaste a todos estos chicos». La madre describió cómo Altis había jugado con las emociones de su hijo, cómo había actuado según sus propias necesidades y deseos, sin ninguna consideración por el daño psicológico que estaba causando a adolescentes vulnerables que la veían como una figura de confianza. Altis, según observadores de la corte, no mostró mucha reacción emocional durante estas declaraciones de impacto de víctimas, un hecho que no pasó desapercibido para el juez o los fiscales. Luego fue el turno de la Deputy Davis County Attorney Cristina Ortega presentar las recomendaciones de sentencia de la Fiscalía. Ortega había estado investigando y procesando este caso durante casi 2 años en este punto. Había entrevistado extensamente a las víctimas, había revisado miles de mensajes de texto entre Altis y los estudiantes, y había desarrollado una comprensión profunda de exactamente cómo Altis había manipulado y explotado a estos jóvenes. Ortega no tuvo palabras amables para la acusada. Ella aumentó la apuesta en las relaciones sexuales, argumentó Ortega, explicando cómo Altis había sido quien empujaba por más contacto físico, quien organizaba encuentros cada vez más atrevidos, quien borraba las líneas entre comportamiento apropiado e inapropiado. Ortega acusó a Altis de preparar a al menos uno de los adolescentes. El término técnico para el proceso
mediante el cual los depredadores sexuales construyen sistemáticamente confianza con menores para hacerlos más vulnerables al abuso. Ortega también abordó las patéticas excusas que Altice había ofrecido por su comportamiento. Sí, los estudiantes habían coqueteado con ella, nadie disputaba eso. Pero como adulta, como profesional entrenada, como maestra que había recibido educación específica sobre límites apropiados, era responsabilidad de Altice detener ese coqueteo, no alentarlo. Ella disfrutaba la atención positiva que estaba recibiendo de ellos, pero creo que no reconoció que ella era la adulta, y esto no era atención positiva, argumentó Ortega. La fiscal caracterizó a Altice como alguien con capas de excusas por su comportamiento, alguien que no estaba asumiendo responsabilidad por sus crímenes incluso cuando se declaraba culpable de ellos. Esta observación sobre la falta de responsabilidad genuina de Altice resonaría fuertemente con el juez Kay, mientras deliberaba sobre la sentencia apropiada. La declaración de Altice y la respuesta del juez. Después de que se presentaron las declaraciones de impacto de víctimas y las recomendaciones de sentencia de la Fiscalía, fue el turno de Brian Altice de dirigirse a la corte. Este era su momento para expresar remordimiento, para disculparse genuinamente con las víctimas y sus familias, para demostrar que entendía la gravedad de lo que había hecho y el daño que había causado. Altice se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro, y pronunció un discurso que había preparado para este momento. «Soy humana y cometí errores durante un momento muy vulnerable de mi vida», dijo Altice, sus palabras entrecortadas por sollozos. Continuó describiendo cómo su hijo había sido amenazado y su casa vandalizada como resultado del caso, cómo todavía estaba lidiando con los efectos emocionales del abuso. «Siempre me arrepentiré de mis acciones y la pérdida que ha causado en todos los lados», dijo Altice. «Me gustaría mostrarle a mis hijos que a través de esta lucha mamá pudo haber caído, pero se levantó, aprendió de ello y creó algo útil y positivo de ello. Estaré haciendo cambios para ayudar a prevenir que esto le suceda a otros». Para alguien que no había seguido de cerca el caso, estas palabras podrían haber sonado como una disculpa genuina y una expresión sincera de remordimiento. Pero para aquellos que conocían los detalles completos de los crímenes de Altice, particularmente el hecho de que había continuado abusando sexualmente de un estudiante mientras estaba bajo fianza y enfrentando cargos por ese mismo abuso, las palabras sonaban huecas y egoístas. Altice se refirió a sus crímenes como errores cometidos durante un momento vulnerable, como si hubiera olvidado accidentalmente devolver un libro de la biblioteca en lugar de abusar sistemáticamente de múltiples menores durante meses. Se centró en su propio sufrimiento, los efectos en su familia, su esperanza de crear algo positivo de la situación, en lugar de centrarse completamente en el daño que había infligido a las víctimas. Y lo más revelador, no ofreció ninguna disculpa directa a los jóvenes cuyas vidas había dañado permanentemente. El juez Thomas Le Kay, quien había estado escuchando atentamente durante toda la audiencia, claramente no estaba impresionado por la declaración de Altice. Cuando le llegó el turno de hablar, el juez Kay ofreció una evaluación devastadoramente honesta del carácter de Altice y la naturaleza de sus crímenes. «No veo mucho remordimiento», dijo el juez Kay directamente a Altice desde el estrado. «También me pregunto si estás en negación sobre lo que has hecho». Estas palabras cortaron directamente al corazón del problema con la postura de Altice durante todo el caso. Incluso mientras se declaraba culpable, incluso mientras pronunciaba palabras de disculpa, parecía no entender realmente o negarse a aceptar la naturaleza fundamentalmente depredadora de su comportamiento y el trauma permanente que había causado. El juez Kay continuó, su voz firme pero llena de decepción y frustración. «Esperamos que los maestros ayuden y no lastimen a nuestros niños», dijo. «Tú eres la maestra, tú eres la adulta». Esta simple declaración encapsulaba el punto central que hacía que los crímenes de Altice fueran tan particularmente atroces. No era simplemente que una persona de 35 años
había tenido relaciones sexuales con adolescentes de 16 y 17 años, aunque eso en sí mismo sería un delito grave. Era que una persona en una posición de confianza especial, alguien a quien se le había confiado el cuidado, la educación y el bienestar de los niños, había traicionado esa confianza de la manera más fundamental. Los padres confían sus hijos más preciados a los maestros cada día escolar, creyendo que estos profesionales actuarán en los mejores intereses de los niños. Brian Altis había tomado esa confianza y la había destruido por completo en servicio de sus propios deseos egoístas. El juez Kay señaló que Altis necesitaba cambiar fundamentalmente su vida, y creía que esto requeriría tiempo en prisión. La idea que Altis se había expresado en una carta anterior al juez, pidiéndole que no la enviara a prisión, sino que le permitiera cumplir tiempo adicional en la cárcel del condado mientras mantenía su papel como madre activa, fue rechazada. El juez Kay dejó claro que los crímenes de Altice eran demasiado graves, el daño que había causado demasiado significativo, y su falta de responsabilidad genuina demasiado evidente para justificar cualquier cosa menos una sentencia sustancial de prisión. Luego el juez Kay pronunció su sentencia. Brian Land Altis fue sentenciada a 3 términos de 1 a 15 años en prisión, 1 por cada cargo de abuso sexual forzado en segundo grado. Los 2 primeros términos se ejecutarían consecutivamente, lo que significa que tendría que cumplir uno después del otro, mientras que el tercer término se ejecutaría concurrentemente con los primeros 2. Esto resultó en una sentencia total de 2 a 30 años en prisión, con Altis teniendo que cumplir un mínimo de 2 años antes de ser elegible para una audiencia de libertad condicional. El rango de sentencia significaba que la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Utah tendría discreción sustancial sobre exactamente cuánto tiempo Altis pasaría detrás de las rejas, basando su decisión en su comportamiento en prisión, su participación en programas de tratamiento y su nivel genuino de remordimiento y rehabilitación. Cuando el juez Kay terminó de pronunciar la sentencia, Brian Altis reaccionó con una expresión de incredulidad y horror. Según fotógrafos de la corte que capturaron el momento, su rostro se descompuso, las lágrimas fluyeron libremente, y parecía genuinamente sorprendida de que realmente iba a prisión por un período significativo de tiempo. Esta reacción en sí misma era reveladora. A pesar de haberse declarado culpable de múltiples delitos graves de abuso sexual infantil, a pesar de haber continuado abusando de un estudiante mientras estaba bajo fianza, a pesar de todo el tiempo que había pasado en la cárcel del condado esperando la sentencia, aparentemente todavía había albergado alguna creencia de que de alguna manera escaparía con una sentencia ligera o libertad condicional. La realidad de que pasaría años en una prisión estatal finalmente la golpeó en ese momento, y la compostura que había mantenido durante gran parte de la audiencia se derrumbó por completo. Los alguaciles la esposaron y la sacaron de la sala de tribunal mientras todavía lloraba, llevándola de vuelta a la cárcel del condado de Davis, donde permanecería hasta que fuera transferida al sistema penitenciario de Utah para comenzar a cumplir su sentencia para las Take-It-As. Familias de las víctimas sentadas en la galería, había un sentido mixto de justicia cumplida y reconocimiento de que ninguna sentencia de prisión podría deshacer el daño que se había hecho. Sus hijos llevarían las cicatrices psicológicas de estos abusos por el resto de sus vidas, luchando con problemas de confianza, con vergüenza y trauma, con las complicadas emociones que vienen de haber sido explotados por alguien en quien confiaban. Las consecuencias y la liberación. Brian Altis fue transferida al Utah State Prison para comenzar a cumplir su sentencia. Bajo las pautas de sentencia del Estado para un caso como el suyo, se esperaba que cumpliera aproximadamente 60 meses antes de ser elegible para libertad condicional. Una vez en prisión, Altis fue inscrita en varios programas, incluido un programa obligatorio de tratamiento de delincuentes sexuales diseñado para abordar los problemas psicológicos subyacentes que llevan a las personas a cometer tales crímenes. También se le ordenó pagar restitución a sus víctimas en forma de asesoramiento, reconociendo el daño psicológico a largo plazo que había causado. En enero de 2017,
Solo 18 meses después de su sentencia, Altice tuvo su primera audiencia de libertad condicional ante un oficial de la Junta de Libertad Condicional. Durante esta audiencia, Altice expresó que estaba extremadamente arrepentida por su comportamiento. Sin embargo, la Junta no estaba convencida de que hubiera logrado suficiente rehabilitación y programó una nueva audiencia para abril de 2019, requiriendo que completara su programa de tratamiento de delincuentes sexuales de 2 años y presentara un informe antes de que reconsideraran su solicitud de libertad condicional. También se le ordenó pagar aproximadamente $767 en restitución. El 16 de abril de 2019, Altice compareció ante la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Utah para su audiencia de libertad condicional programada. En esta audiencia, Altice le dijo a la Junta que ahora tenía la confianza necesaria para nunca volver a cometer los mismos errores. Argumentó que había completado todos los programas requeridos, había mantenido buen comportamiento en prisión y había logrado una transformación personal genuina. La Junta, considerando el impacto en las víctimas como un factor agravante, pero también reconociendo su finalización de programas de prisión como un factor a su favor, tomó la decisión de otorgarle libertad condicional. Su fecha de liberación fue fijada para el 10 de septiembre de 2019. El martes 10 de septiembre de 2019, después de haber cumplido 56 meses de su sentencia de 2 a 30 años, Brianne Altice fue liberada de prisión. Ahora tenía 40 años. Según los términos de su libertad condicional, se le requirió que se registrara como delincuente sexual en el registro de delincuentes sexuales de Utah, una condición que continuaría durante al menos 20 años. Su dirección y fotografía ahora estaban disponibles públicamente en línea para cualquier persona que quisiera buscarla, un recordatorio permanente de sus crímenes y una advertencia a la comunidad sobre su historial. También se le prohibió cualquier contacto con menores, excepto sus propios hijos bajo circunstancias específicamente aprobadas, se le prohibió usar Internet sin supervisión o software de monitoreo, y se le requirió que continuara participando en el tratamiento de delincuentes sexuales como condición de su libertad condicional. Reflexiones finales. El caso de Brianne Altice sirve como un recordatorio devastador de cómo las personas en posiciones de confianza pueden traicionar esa confianza de las maneras más horribles. Altice no era un monstruo estereotipado acechando en las sombras. Era una maestra respetada, una madre, alguien que superficialmente parecía ser exactamente el tipo de persona en quien deberías confiar con tus hijos. Y fue precisamente esta apariencia de normalidad y confiabilidad lo que le permitió acceder a víctimas vulnerables y manipularlas hacia relaciones abusivas. El caso también destaca la complejidad particular de los casos de abuso sexual maestro-estudiante, particularmente aquellos que involucran maestras mujeres y estudiantes masculinos. Hay una tendencia perturbadora en la sociedad a minimizar estos casos, a tratarlos como si fueran menos serios que los casos que involucran maestros masculinos y estudiantes femeninas, o incluso a tratarlos como algún tipo de fantasía adolescente hecha realidad en lugar de lo que realmente son: crímenes graves de abuso sexual infantil. Los comentarios que circulaban en línea después del caso de Altice, con personas diciendo cosas como «¿Dónde estaban estas maestras cuando yo estaba en la escuela secundaria?» o «Esos chicos tenían suerte», revelan una falta inquietante de comprensión sobre la dinámica de poder inherente en estas situaciones y el daño psicológico real que causan. Las víctimas masculinas de abusadoras sexuales femeninas enfrentan desafíos únicos. A menudo luchan con vergüenza y confusión sobre sus experiencias, sintiéndose atrapados entre mensajes sociales que les dicen que deberían haber disfrutado la atención sexual de una mujer mayor atractiva y la realidad de su experiencia vivida de sentirse manipulados, explotados y dañados. Pueden enfrentar burlas o incredulidad cuando intentan hablar sobre sus experiencias. Y pueden luchar con problemas de confianza en relaciones futuras, incapaces de confiar en figuras de autoridad o preocupados de que cualquier mujer que muestre interés en ellos esté tratando de manipularlos. Para las familias de las víctimas de Altice,
El proceso de curación continúa años después de que terminaron los procedimientos criminales. Los padres que confiaron en la escuela para mantener a sus hijos seguros, ahora viven con el conocimiento de que esa confianza fue traicionada. Los propios jóvenes, ahora adultos, llevan las cicatrices psicológicas de estas experiencias, navegando relaciones románticas, confianza en figuras de autoridad y su propio sentido de sí mismos con el peso de este trauma. El Davis School District enfrentó consecuencias significativas del escándalo de Altice. Las demandas civiles de las familias de las víctimas eventualmente fueron desestimadas basándose en argumentos de inmunidad gubernamental, pero el daño a la reputación del distrito era significativo. Los padres de toda la comunidad se preguntaban si podían confiar en que la escuela protegería a sus hijos. Los administradores implementaron nuevas políticas y procedimientos de capacitación destinados a prevenir futuros casos de abuso, pero el daño ya estaba hecho. La historia de Brianne Altice no es solo una historia sobre una maestra que cometió crímenes horribles. Es una historia sobre cómo el poder y la confianza pueden ser abusados, sobre cómo los depredadores pueden esconderse a plena vista detrás de fachadas respetables, sobre cómo nuestros sistemas para proteger a los niños pueden fallar, y sobre el daño duradero que el abuso sexual causa a las víctimas sin importar su género. Es un recordatorio de que debemos permanecer vigilantes, que no podemos simplemente asumir que las personas en posiciones de autoridad actuarán apropiadamente, y que cuando vemos señales de advertencia de comportamiento inapropiado, debemos hablar e intervenir antes de que ocurra un daño real. Brianne Altice cumplió 56 meses en prisión por sus crímenes. Sus víctimas cumplirán cadenas perpetuas de trauma psicológico y cicatrices emocionales. Y cada padre que confía a su hijo al cuidado de maestros y escuelas merece saber que existen sistemas para proteger a esos niños de depredadores que buscarían explotar su inocencia y vulnerabilidad. El caso de Brianne Altice es un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando esos sistemas fallan, y de por qué debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que nunca vuelvan a fallar. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más historias en profundidad de criminales despiadados que enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.